Cuando la CLAR viene a Roma, normalmente se organiza un encuentro aquí de coloquio, de compartir, bueno, de todo lo que puede ofrecer un encuentro, ¿verdad? O sea, aunque fuera por poner rostro al nombre, porque a veces leemos algún artículo y miramos las noticias de la CLAR, pero ahora vemos las caras, ¿no? Más fácilmente así en físico. Pero este encuentro hoy, bueno, he visto que en los años pasados se ha hecho en torno a febrero este tipo de encuentros, pero este año, como el Sínodo de Amazonas, pues está todavía, ¿verdad?, en acto, ¿verdad? Está todavía en acto, entonces hemos querido que, ajustando las fechas, los que hayan venido al sínodo y los que luego tenían visitas aquí en Roma, pues pudiera coincidir con nuestro encuentro. Me gustaría hacerme eco de una palabra que desde hace meses, bueno, desde hace tiempo, más que meses, pero en el contexto de vida religiosa resuena mucho en diferentes ambientes, como también en los ambientes de la Iglesia misma, que es la sinodalidad, que sabemos que esta palabra y esta dinámica ha sido de alguna manera avalada fuertemente por el Sínodo de Amazonas. Y yo cuando pienso en la CLAR, y cuando he comenzado a pensar en la CLAR, cuando he entrado en la vida religiosa, para mí ha sido siempre una referencia de colaboración, de caminar juntos, de proyectar caminos y de realizarlos. La verdad que debo reconocerlo. Y es verdad que de alguna manera la vida religiosa en sí es así, porque es comunión y eso es nuestro don para la Iglesia, pero creo que el camino de la CLAR ha sido paradigmático para muchos. Entonces, quiero reconocerlo aquí porque estáis aquí y bienvenidos en la sede de la USG, en esta sala con la que estamos pudiendo celebrar no solamente nuestros encuentros, sino conectarnos con tantas personas de distintos lugares. En este momento, Patricia nos podría decir cuántas personas están online participando en este encuentro. A ellos también bienvenida y les damos palabra a ellos y después a nosotros. Así que, por favor, hagan honores de la casa en presentarse también. Bueno, muy buenas tardes a todas y a los hermanos que también nos acompañan y muy buenas tardes a quienes nos están siguiendo online. Es un gusto poder compartir con ustedes esta instancia reflexiva, por lo cual también le agradecemos a la hermana, en la persona de la hermana presidenta, esta invitación. Bien, quienes estamos aquí nos vamos a presentar, conformamos la presidencia de la CLAR. Mi nombre es Daniela Cannavina, soy hermana capuchina de Madre Rubato, secretaria de la CLAR en este momento, prestando este servicio de nacionalidad argentina y viviendo en Bogotá por el trabajo que se me ha encomendado. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Sánchez Bravo, soy hermano marista y soy de México. Buenas tardes. Mi nombre es Liliana Franco, de la Compañía de María. Presto en este momento el servicio de presidenta de la CLAR y soy colombiana. Buenas tardes. Mi nombre es Francisco Méndez. Vengo de un país muy tranquilo, sereno, pacificado, que se llama Venezuela. Soy salesiano de Don Bosco. Buenas tardes, yo soy la hermana María Inés Castelaro, argentina y de las hermanas de la Virgen Niña. Hermana Nancy Negrón, de las Hermanas Misioneras del Buen Pastor de Puerto Rico.
Bueno, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación. Nos gustaría mínimamente compartirles quién es esta CLAR. La CLAR es un organismo internacional que está integrado por 22 países de Latinoamérica, del Caribe, dividido en 4 regiones: la región andina, Mesoamérica, Caribe y la región sur. Y dentro de nuestra gran misión, una de las vetas es la de promover, la de coordinar, la de animar todas las iniciativas y los servicios comunes de las conferencias nacionales, de estas 22 conferencias. Intentamos hacer un camino procurando una espiritualidad realmente contemplativa y encarnada. Estamos celebrando 60 años de camino, estamos en un año jubilar, y qué hermoso también poder compartirlo con todas ustedes aquí, ¿no? Y celebrar a la vida consagrada de Latinoamérica y el Caribe. Y la invitación que tenemos es la de responder con audacia, con coherencia evangélica, a los tantos retos y a los tantos desafíos que hoy la compleja realidad nos presentan. Ustedes sabrán por los medios que nuestra América, podría decirlo, está que arde, ¿no? Como una expresión muy casera nuestra. Y tenemos que estar muy atentos, muy atentas a poder acompañar a nuestro pueblo, a hacer de sus sufrimientos el nuestro, volver a empujarnos a estar donde tenemos que estar, que es al lado de nuestra gente, en salida, como tanto el Papa Francisco nos anima. Siempre como discípulas, como discípulos, servidores del reino, y renovando esta mirada que nos acompaña a lo largo del camino y que ha caracterizado a la CLAR, que es la mirada místico-profética. Entonces, con ustedes realmente estamos celebrando la vida y es motivo de acción de gracias y de alegría. Y hoy estamos aquí porque queremos compartir la visión y los desafíos de la vida consagrada del continente. Y eso está expresado en nuestro horizonte inspirador trienal 2018, con término al 2021, que asume el ícono de las bodas de Caná y que nos invita por sobre todo a escuchar lo que Él nos quiere decir. Y nada más y nada menos porque ya es la hora. Entonces, luego de hacer este pequeño panorama, las vamos a invitar a hacer un momentito, a iniciar, ¿no? Recuperando la presencia del Dios de la vida que nos habita en esta jornada. Me gustaría comenzar con una pequeña oración de Benjamín González Vuelta, que dice así: ¿Qué hora tienes tú, Señor? Contemplen a Jesús de Nazaret. Él es la hora del reino, el tiempo exacto. ¿Quién pudiera ser lúcido y libre para decir, esta es la hora en punto, la tuya y la nuestra en una sola hora? Y en este día que se nos regala transitar, queremos invocar al Espíritu, que es vida, Padre y Madre, para que susurre en los oídos de nuestro corazón y una vez más nos haga escuchar la voz. Hagamos todo lo que Él nos diga. En Él y en esa hora está nuestra felicidad. Todo lo que os diga, todo lo que os diga. Mientras escuchamos el canto, dejamos que estas palabras pasen por nuestro corazón. Y si nos animamos, nos vamos sumando en el canto. Todo lo que os diga. Hacer todo lo que os diga.
Y lo queremos hacer porque ya es la hora, no hay otra. Todo lo que Él os diga hacer, todo lo que Él os diga, la felicidad es obra de hacer. Ahí está nuestra felicidad, Todo lo que Él en hacer todo lo que Él nos diga. hacer, todo lo que Él os diga. Hacer todo lo que Él No hay otra voz para escuchar, solo la de Él, porque hay que hacer todo lo que Él nos diga. Es hora de hacer todo lo que Él os diga. Este es nuestro vino nuevo, hacer todo lo que Él nos diga. Ya es la hora. Que Dios, Padre y Madre, en este momento que vamos a compartir, proteja nuestros sueños y ojalá seamos capaces de mantener encendida la llama de la esperanza. Y que este espíritu de vida nueva nos dé siempre su compañía y que abrigue nuestras dudas y que nos empuje a un renovado y apasionado entusiasmo y que por sobre todo lleguemos a transformar el agua en vino nuevo. Que así sea. Muy bien, entonces primero como agradecerles esta disponibilidad que cada una y cada uno de ustedes ha tenido para participar de este espacio, que es espacio también de sinodalidad, de comunión, de construcción colectiva. La CLAR trimestralmente plantea cuál es el horizonte de inspiración y eso lo hace lógicamente en escucha y en atención a los signos de los tiempos. Por eso, desde el año pasado, desde septiembre del año pasado, se inició un discernimiento con la Asamblea, un discernimiento que concluyó en marzo de este año en Chile, para poder plantear por dónde nos llama Dios en este continente. Ustedes saben que el momento de América Latina es muy difícil y no es excepcional de algunos países, es una situación generalizada. A nivel social estamos constatando, de un lado, la riqueza de nuestra diversidad, de nuestro mestizaje, la riqueza de lo que son los pueblos de ese lado del mundo, pero de otro lado estamos constatando con mucha fuerza el fenómeno creciente de la migración, olas de migrantes de norte a sur y de sur a norte. El caso de Venezuela es un caso especialmente significativo, el caso de El Salvador, Honduras, los migrantes mexicanos que también no paran de salir, haitianos, es una constante la movilidad en nuestro continente. Pero también es una constante la corrupción. Todos nuestros gobiernos están siendo afectados por el fenómeno de la corrupción. No hay uno solo que se escape a esa ola de corrupción que se ha desatado.
Constatamos también con mucha fuerza una tendencia a la polarización, a la división, a encasillar a las personas derechas, izquierdas, pobres, ricos, blancos, negros, una tendencia muy fuerte a polarizar, como si en ese afán de dividir estuviera entonces la instancia que permite a algunos poder hacer uso de un poder que es un poder que pretende los bienes particulares y no los bienes públicos. Esa es una constatación de la realidad del continente, que justo en este momento ha llegado al punto de estallido. Hay una ola de indignados en el continente, porque la coyuntura social es una coyuntura que apremia la situación de pobreza, la situación de injusticia, de falta de oportunidades, los asesinatos contra líderes sociales, una serie de situaciones que han llegado como al punto culmen y se ha generado entonces una ola de indignación que ha estallado de diversas formas en el continente y que va a seguir estallando en distintos países. Hemos visto Perú, Ecuador, Chile, Venezuela, Haití, Bolivia en este momento, Nicaragua, está a punto de estallar en Colombia el 21 de este mes, está situado un paro nacional que hará que también estalle en Colombia. Es una ola creciente de inconformidad de la cual están haciendo uso también los distintos partidos políticos al antojo de lo que quieren para polarizar, lo cual a nosotros como religiosos nos exige una actitud especialmente discerniente y crítica frente a los medios de comunicación. Y nos exige poder seguir desarrollando las redes que nos permitan socializar, articular, generar solidaridad desde nuestra identidad y desde lo que somos. Es un poco una pincelada de la realidad social que vive el continente. A nivel eclesial, estamos de un lado animados, impulsados, con la pasión que nos genera el magisterio del Papa Francisco, que es un magisterio en el que creemos, con el que comulgamos, que nos impulsa a vivir desde muchas de las intuiciones que ya han sido pues, significativas en la teología latinoamericana. Es un magisterio que hace que se renueve el sentido profético, que se renueve también la dimensión misionera, pero de otro lado estamos en un momento en el que con muchísima humildad tenemos que reconocer nuestro pecado. El tema de los abusos sexuales, de los abusos de poder y de los abusos de conciencia es un tema que cada vez más toca el corazón de la Iglesia en América Latina y el Caribe. También el estallido inició en Chile, pero poco a poco se van destapando distintas situaciones en las que los religiosos también estamos implicados y con dolor en este momento también vemos casos de religiosas implicadas en todas estas situaciones. Estamos como iglesia situándonos como desde la experiencia de la herida, una herida que abrazamos, que nos hace reconocer con humildad quiénes somos, nuestro límite y que nos exige también situarnos del lado de las víctimas. La Iglesia de América Latina y el Caribe solo puede situarse en este momento desde ahí, del lado de la víctima, del que sufre, del pobre, del pequeño. Y como vida consagrada, estamos también en un momento de muchísimos desafíos
De un lado, pues un ambiente mucho más secularizado, un poco lo que algunos países de Europa viven ya desde hace años. Nosotros estamos experimentando con fuerza también el fenómeno de la secularización, el tema de la falta de vocaciones, del envejecimiento, de la saturación de la institucionalidad, de las instituciones. Eso es una realidad que contemplamos de un lado, una realidad que en algunos puede generar pesimismo, escepticismo, falta de fe en el futuro, desánimo, mediocridad, incluso conformismo, incluso situarnos ya en el lugar del confort. Nosotros experimentamos como claro que este es un momento de esperanza. Somos resto, somos los pequeños de Yahvé. Y eso nos surge entonces a la esperanza, una esperanza lógicamente cimentada en el realismo, que no niega la realidad, pero esperanza creyente de quien sabe en quién tiene puesta su fe. La constatación de todas estas realidades nos hace tender a humanizar. Humanizar es casi sinónimo para nosotros en este momento de evangelizar. Evangelizar pasa por permear todos los espacios, todas las estructuras de ese nuevo humanismo, que podamos vivirlo como horizonte evangélico. Y también con mucha fuerza experimentamos la llamada a la conversión sinodal. Esta invitación reiterativa del Papa Francisco a lo que nos aproxima es a un nuevo modo de ser iglesia, a una nueva manera de relacionarnos, de situarnos entre nosotros, a narrativas distintas, a estilos distintos que establezcan el vínculo, el encuentro. Y por eso sentimos con fuerza esa llamada a la conversión sinodal, que pasa lógicamente por la cultura del encuentro y también por vivirnos desde la conciencia de que somos familia carismática, que religiosos y laicos tenemos un papel fundamental en este hoy del continente. Ese es un poco el contexto desde donde pensamos el horizonte inspirador. El proceso de discernimiento nos llevó a optar por un ícono, después de pensar en muchos otros, y optamos por el ícono de las bodas de Caná, que en la imagen que ustedes ven ahí quisimos expresar, es la manera como lo expresamos. De un lado, en la parte de abajo, el color azul quiere significar esa llamada que tenemos a la espiritualidad, pero una espiritualidad encarnada, con los pies en la tierra, porque la mirada está puesta en Jesús. De otro lado, esos colores amarillos, naranja, ocre, el firmamento, lo que quieren expresar es la humanidad, y la humanidad en la pluralidad, en la diferencia, porque también nos situamos en este hoy de la iglesia y del continente en un abrazo a lo diverso. Hemos querido dar un lugar muy importante a las 6 tinajas que aparecen en el texto. En el texto de Juan se habla de 6 tinajas y ahora mis compañeros les contarán cuál es el contenido de cada una de esas tinajas. La tinaja es el lugar, es el escenario en el que acontece la transformación, es el escenario en el que acontece el milagro. Y la intuición que tenemos es que como vida consagrada tenemos que apostarle en este hoy del mundo a un nuevo modo de ser iglesia. Algo se tiene que transformar y ese algo pasa por la experiencia de la relacionalidad. Si observan ustedes en esas vasijas, de ellas sale vino, pero nosotros queremos ahí simbolizar también sangre, porque nuestro continente está empapado de sangre, sangre de mártires, sangre de personas que se la han jugado toda
por la causa de Jesús y de los más pobres. Nos llegaban ayer noticias de que algunos de los obispos nuestros, amazónicos, que estuvieron en el sínodo, ya están siendo amenazados. Ya han tenido que ponerles vigilancia y acompañamiento en los eventos en los que están participando, porque ya hay amenazas sobre sus vidas. La iglesia latinoamericana es de manera especial una iglesia martirial. Y de ahí, de esa experiencia, si observan en la imagen, de esa sangre surge un nuevo pueblo, surge una nueva iglesia, surge una nueva manera de situarse, que es lógicamente en salida, en camino, en itinerancia, en movimiento, porque estamos creyendo con fuerza en América Latina que la vida religiosa tiene que tener 3 características. Tiene que ser intercultural, tiene que ser intercongregacional y tiene que ser itinerante. La salida misionera, el discipulado misionero tiene que ser lo propio de la vida consagrada. Y en el centro de la imagen, Jesús y María como una totalidad, como un todo que centra, que unifica y que le da sentido a la vida. Nuestro horizonte inspirador, que es este pequeño folletico que ustedes pueden encontrar en la página web de la CLAR, la encuentran ya en distintos idiomas, portugués, creol, inglés. Bueno, este pequeño folleto está estructurado en 3 partes. Surge del método de lectura de la realidad latinoamericana, que recuerdan que desde hace 50 años, desde Medellín, es ver, juzgar y actuar. Pero que a la luz de este momento histórico se ha enriquecido. Entonces, hoy en América Latina no hablamos solo de ver, sino que hablamos de ver y escuchar. Porque ver nos sitúa en el lugar del protagonismo de alguna manera. Los que sabemos, vemos. Pero escuchar nos sitúa también en el lugar del discípulo, del que tiene que aprender. Entonces nosotros hemos querido acercarnos al contexto en dinámica de ver y escuchar. Luego el documento en la segunda parte nos plantea el juzgar, tan propio de ese método que heredamos desde Medellín, pero que hemos querido enriquecer con el discernir y el sentipensar, porque nuevas lógicas tienen que permear también nuestra mirada como religiosos y esas nuevas lógicas pasan por una nueva manera de pensarnos que es mucho más integral, que tiene en cuenta también mucho más toda la base antropológica, que es mucho más holística. Entonces, juzgar, discernir en atención a eso que el Espíritu quiere decirnos en este momento de la historia y sentipensar. Y la tercera parte del documento apunta al actuar y en el actuar al fluir, a lo que tiene que desarrollarse, a lo que tiene que marchar como naturalmente. Para nosotros es clave en nuestro horizonte inspirador el podernos afectar y afectar en términos ignacianos, que lo que vemos y lo que escuchamos realmente nos toque, nos conmueva y nos movilice, que de ahí surja el compromiso y la acción. Como CLAR en este trienio queremos renovar la opción por los pobres, por los excluidos, que como les decía en este momento del continente tienen un rostro muy claro. El rostro del migrante, el rostro de la mujer víctima, por ejemplo, de la trata de personas, el rostro de la tierra amenazada, herida por tantos megaproyectos que están afectándola. Todos esos rostros nuevos de la pobreza que son emergentes en nuestro continente, sentimos que están invitados a esta fiesta de bodas.
y que todos estamos invitados a ese nuevo modo de ser iglesia. Queremos hacer ese camino con los más vulnerables, con las víctimas de tantas esclavitudes modernas, con las mujeres marginadas, excluidas, con los jóvenes que están teniendo este protagonismo tan importante en esta hora histórica de América, con los adultos mayores, las culturas afro e indígenas, los migrantes, bueno, todas esas personas que sentimos que son los rostros concretos con los que nosotros hacemos camino en la realidad del continente. Vamos entonces a acercarnos como al núcleo de nuestro horizonte inspirador, que son las 6 tinajas. En ese documento eso está contenido en el núcleo juzgar, discernir y sentipensar, y mis compañeros les van a contar de qué se trata. Estas 6 tinajas se han convertido en una clave de interpretación. En una clave de interpretación donde como vida consagrada latinoamericana y caribeña queremos poner la mirada, por un lado. También expresan los anhelos, esos anhelos que queremos profundizar en este camino a transitar, y adicionar, queremos también llenar estas tinajas con agua para que se conviertan en vino bueno y fecundo de nuestro caminar como vida consagrada del continente. Así que ahora vamos a acercarnos a cada una de estas tinajas y compartir aquellos elementos que sentimos en ese proceso de discernimiento que teníamos que colocar un acento particular. Y esa primera tinaja que descubrimos que necesitábamos llenar de agua para ser transformada en vino fue la tinaja de vivir sentido la propia vocación. Vivir con un profundo sentido la propia vocación. Y cuando hablamos de vivir con profundo sentido la propia vocación, estamos hablando de recuperar la centralidad evangélica. Vivir con radicalidad y renovado entusiasmo nuestra consagración para ser testigos auténticos en el seguimiento de Jesús. Hay que ir a la fuente. Estamos invitados a ir a la fuente, que es esa centralidad evangélica. Cuando nos conectamos con esa fuente, lo que brota de esa fuente es un entusiasmo profundo por el don de la consagración que hemos recibido. Otra de las cosas es volver a lo esencial del seguimiento de Jesús. Desde la vivencia de una espiritualidad integrada, para que desde esa experiencia dinamicemos la reconfiguración de nuestras instituciones. Quizás dentro de este proceso que hemos llevado a cabo, hemos también un poco de lo esencial de ese seguimiento de Jesús, y también descubríamos lo importante de vivir una espiritualidad integrada, afectivamente, espiritualmente, comunitariamente. Otra de las cosas que ya también apuntaba Liliana en la introducción es la palabra humanizar. Humanizar los procesos comunitarios y la formación de manera intergeneracional, intercultural, intercongregacional, interdisciplinar, procurando que las nuevas generaciones desarrollen su vitalidad y ofrezcan su don para ser profecía de alegría y de esperanza. Humanizar los procesos comunitarios y la formación. De mano con esos procesos de humanizar, asumir la formación como una dinámica permanente,
descubríamos que sí le habíamos dado un énfasis a todo lo que es la formación inicial, pero quizás se nos había quedado un poco de lado la formación permanente, que nos dispone entonces para vivir integralmente en condición de testigos con conciencia de la vocación mística profética y misionera de la vida consagrada. ¿Cómo descubrir en ese proceso de formación de dinámica permanente un proceso de configuración que nos configura a imagen de Jesús? Es bien importante entonces para ahondar en el sentido de nuestra propia vocación, continuar buscando una nueva forma de ser y realizar la misión en comunión con los laicos, convirtiéndonos con ellos en familia carismática. Esto es un nuevo signo, un nuevo camino. Sabemos que es una experiencia que estamos invitados a abrazar cada vez más, como realizar nuestra misión en comunión con nuestros laicos y laicas como familias carismáticas. Y otro de los elementos que veíamos era la importancia de acompañar la vida de las familias en su compromiso y misión educadora para que cultiven en su interior valores, sueños, experiencias sociales y espirituales que potencialicen las relaciones en todas las direcciones. La familia como esa iglesia doméstica que tenemos que seguir optando y desde donde también podemos seguir entonces ahondando en el sentido profundo de la propia vocación. Podríamos decir que estas 6 tinajas es un verdadero itinerario de formación. Entonces, la segunda tinaja, donde nosotros queremos poner nuestra mirada, es en el ahondar en la espiritualidad trinitaria, partiendo de que Dios es relación, que el Dios trino decidió hacerse relación, principio de diálogo, convergencia en lo multiforme y multiformidad en la convergencia. ¿Para qué? Para recordarnos que en Él no hay desigualdades, no hay discriminación, no hay divisiones, no hay competencias, sino la unidad en el amor, en medio de la diversidad. O sea que como vida consagrada estamos llamados a ser imagen y ícono de la Trinidad, cuando en la vida comunitaria se refleja esta inclusividad del amor divino. O sea que nosotros nos volvemos por gracia lo que Dios es por naturaleza, es decir, personas en total comunión con Dios, con los otros y con todo cuanto existe. Y que la vida consagrada está invitada, estamos invitados a llenar estas tinajas de unas nuevas dinámicas de comunión, o sea, como que ahondar en la espiritualidad trinitaria está muy de la mano de toda nuestra vida fraterna, ¿no? De nuestra vida comunitaria. Y por eso, que lo que se nos invita es a continuar desde el Evangelio en la dinámica de la itinerancia y en salida. O sea, estas dos características propias de nuestro continente, ¿no? Y que decía Liliana, itinerancia, la intercongregacionalidad, una iglesia en salida, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que contribuya a nuestra humanización, otra vez esta palabra clave, ¿no? Que decíamos que vista como evangelización, no solamente a la de aquellos a quienes servimos, a los pueblos, las culturas, sino a nosotros mismos, ¿no? Evangelizarnos para evangelizar. También estamos llamados a reconocer las diversas identidades con una disposición activa
a entretejer relaciones interpersonales dialógicas y compasivas. Cuando yo soy capaz de reconocer la diversidad al otro, soy capaz de ponerme en los zapatos, decimos nosotros, del otro, de entrar en su corazón, de entenderlo, de comprenderlo, de poder compadecerme. Esto también implica asumir un estilo de vida pobre que confronte la cultura del consumo, el descarte, la exclusión, tan característica de nuestros países de hoy, ¿no? Esta cultura del consumo, del dejar de lado, hasta en la escuela hablamos de este bullying, ¿no? De que el otro es diverso y no lo llego a reconocer, ¿no? Como lo excluyo. Y nosotros, con nuestro estilo de vida, tenemos que confrontar esta cultura, un estilo de vida pobre. Y a su vez, otra de las características es la de reconciliar permanentemente todas nuestras relaciones para hacer evidente en el mundo la cotidianidad misma de Dios. O sea, este llamado al tema del perdón, llamado al tema de la reconciliación. Muchos de nuestros problemas en nuestras comunidades pasa a veces por esta falta de perdón, por estos problemas, como decíamos antes, ¿no? De vínculo, problemas de relaciones. O sea, ahondar en este misterio trinitario, ahondar en esta espiritualidad trinitaria, en este Dios que es amor, en este Dios que es diálogo, que es relación, que nos llama a vivir en el amor, ¿no? En medio, aún en la diversidad. Después de la primera tinaja de vivir con sentido la propia vocación, de ser seguidores, discípulos de Jesús, de una segunda tinaja que habla de lo relacional entre nosotros, pues la tercera tinaja es prácticamente consecuencia directa. Caminar hacia un nuevo modo de ser iglesia. Y miren, es de ser iglesia y por lo tanto es pertenencia, nos reconocemos parte de una iglesia que amamos, de una iglesia que quiere reflejar lo mejor que tiene el seguimiento de Jesús. Esto pues implica vivir caminos de conversión. Y sabemos que es una conversión que pasa por lo relacional, que pasa por lo pastoral y por lo ecológico. Fueron también las conclusiones del sínodo. Lo relacional, relacionarnos como seguidores y seguidoras de Jesús, no como colegas de trabajo, no como los perfectos de un estado. Relacionarnos como pertenecientes a una comunidad de perdonadas y perdonados. Recrear nuestro modo de ser desde la sinodalidad, en dinámica de discernimiento, aportando activamente a la toma de decisiones y a la animación de las estructuras eclesiales. En muchos momentos, la vida religiosa ha habido cruz en esto. En la vida de las diócesis, en la vida de las parroquias, en la vida de la acción pastoral orgánica de la iglesia, muchas veces la vida religiosa ha tenido que... Y ahora que se abren estos espacios, ¿cómo ofrecernos? No para voltear, como decimos en México, no para voltear la tortilla, sino para ofrecer con sencillez el servicio de nuestras vidas. Asumir las preocupaciones y búsquedas de la iglesia y disponernos para implementar las propuestas que nos animen a evangelizar de manera nueva. Y en esto reconocer que nuestra forma de relacionarnos, de vernos a los ojos, de saludarlos por las mañanas, de sonreírnos, de estar con los más pobres,
evangeliza, que nuestro trato evangeliza. Es esta nueva iglesia que soñamos. Impulsar una experiencia litúrgica viva, encarnada, inculturada. Y cuánta manifestación cultural tenemos en nuestra querida América. Cuánta liturgia viva es posible. Cuánta liturgia significativa que alimenta, que hace arder el corazón, que le lleva a uno a salir y querer continuar la misión del reino. Y esto pasa también por promover y formar nuevos liderazgos, sabiendo en especial que es el tiempo de la mujer y que es el tiempo del laicado. Todos nuestros carismas, toda nuestra experiencia, todos nuestros años desde que fuimos fundados, podrán ser puestos al servicio de la humanidad, ahí donde estemos, más que desde el poder que nosotros podamos guardar para tomar la última palabra, un nuevo modo de ser iglesia. Y esto nos implica revisar estructuras. Y esto nos implica revisar aquellos focos donde puede haber abusos de poder, que parece ser donde la media empieza a romperse. Porque del poder podemos detectar que vienen los demás abusos. Un nuevo modo de ser iglesia. Es bonita esta tinaja. Todo parece un camino muy bello, ¿no? Vivir con sentido y compasión, la propia vocación, ahondar en la espiritualidad trinitaria que es la que nos configura, caminar, como recién nos compartía nuestro hermano, hacia un nuevo modo de ser iglesia, y en ese nuevo modo de ser iglesia renovar la opción por las personas, por los grupos excluidos, desde una mirada contemplativa de la realidad. En Él, con Él, para Él, con ellos, siempre. Al pensar en esta cuarta tinaja, tendríamos como que lograr recuperar el lugar de María, el lugar en el texto de las bodas de Caná. Porque qué lindo, ¿no? Cuando uno lee el texto y se encuentra que frente a la carencia y a la vergüenza que ocasiona justamente la falta de vino, es ella, es la madre, la que colabora con la palabra y con la presencia a recuperar la dignidad. Y esta es la clara señal de que la hora llegó y de que la hora del reino está aconteciendo en medio de nuestro pueblo. Entonces estamos invitadas a renovar esta opción. No nos puede habitar otra mirada que no sea la mirada contemplativa de la realidad, porque como nos lo decía Liliana, esa mirada es la que nos afecta, la que nos interpela, la que no permite que quedemos ancladas en la indiferencia, la que habla de compromiso, la que habla de una entrega hasta las últimas consecuencias, como también compartíamos la memoria de nuestros mártires, hasta la entrega de la vida. Y esta opción a la cual estamos invitadas, la opción a renovar nuestra vida por la entrega de nuestra vida, por los excluidos, desde esta mirada contemplativa de la realidad, es hoy una renovada opción por el reino de Dios que nos anuncia Jesús y que hunde realmente sus raíces en la gratitud del amor compasivo de Dios, un Dios que se hace uno en la historia de la humanidad. Y para esto, hermanas, precisamos mucho evangelio, precisamos ser mujeres de una profunda centralidad evangélica, porque también nos lo recuerda el Papa Francisco. Lo nuestro no es ser funcionarias de lo religioso, sino entregar la propia vida por la causa del reino para que todas y todos tengan un lugar. Entonces, la invitación de esta tinaja justamente es a la de visibilizar a los excluidos de nuestro tiempo, nombrarlos, compartir su causa, ser compañeras, compañeros de camino,
Estamos invitadas a hablar de una vida consagrada que debe transformar el agua en palabras proféticas, capaz de resignificar esta realidad tan dura, de tanta exclusión. Y esto debe concretizarse en acciones no solo afectivas, sino también efectivas. Por eso hay que dejar fluir este evangelio que nos habita en acciones concretas. Y por sobre todo, también, como dice nuestro inspirador, estamos plenamente invitadas a ser testigos de la pasión de Dios por lo perdido, por lo que no cuenta, por lo pequeño, por lo pobre, por el abajo de la historia. Y estamos también invitadas a partir de nuestro horizonte inspirador a crear puentes con todo lo diverso, lo que la sociedad excluye. Y nosotros los elencamos con estas palabras: crear puentes con todo lo diverso, sexo, razas, religiones, ideologías, cultura, condición social, y pasar de sentir que todo eso es una amenaza a la construcción de la casa común. Y también el horizonte inspirador nos invita a cultivar esa capacidad de escucha de los clamores, de los gritos, de esas señales débiles de la realidad, pero que nos hace levantar la bandera de la esperanza, con acciones concretas de que un nuevo mundo, una nueva realidad, una nueva sociedad, una nueva iglesia es posible. Y finalmente se nos invita también en este horizonte inspirador a reforzar el compromiso por lo social, es decir, a optar cada vez más por replantearnos seriamente dónde estamos y cómo estamos como vida religiosa. ¿Cuál es nuestro lugar hoy para poder renovar esta opción? Y finalmente favorecer esa acción pública, la participación también como consagrados de las instancias públicas para que el derecho individual, el derecho colectivo de nuestros hermanos y hermanas excluidos sea realmente respetado. En síntesis, me gustaría como sumar esta pregunta: ¿cómo ayudarnos como vida consagrada a impulsar la búsqueda de la dignidad humana, del bien común, al lado de nuestros hermanos más marginados? Ojalá que no sigamos narrando esto con bellas palabras, ojalá que no le demos más rodeos. Me hace acordar al texto del Samaritano, ¿no? Dar rodeos a los medios muertos de nuestra historia, aunque resulte muy duro. Y ojalá, como dice Francisco, no balconiemos más la realidad. A la realidad no hay que mirarla desde un balcón. A la realidad hay que habitarla, amarla, pisarla en puntillas de pie, porque ese terreno es un terreno sagrado. Bueno, esta cuarta tinaja nos dice mucho. Ojalá no muramos en el intento, ¿no? Como reza el canto, no sucumbamos al desánimo ni al llanto. Ánimo, porque ya es la hora. Y llegamos a la quinta tinaja. ¿Cuánto vino, Dios mío? No sé si no nos dará tiempo de tomarlo todo en esta tarde. La quinta tinaja nos dice, nos habla de la ética del encuentro y del cuidado. Podemos imaginarnos tantos tipos de encuentros que se dan en nuestras sociedades. Yo recuerdo, por ejemplo, en los países de América, tantos políticos que convocan a una cantidad inmensa de gente. Y allí no hay encuentro. Allí hay mentira, falsedad. Allí hay continuismo de una demagogia que nunca nos hace ir adelante. También podemos imaginarnos a cuántos, disculpen la expresión, explotadores se reúnen con sus trabajadores explotados para ofrecerles no sé qué cosa, pero siguen todo igual, ¿verdad? Y disculpen lo que voy a decir ahora, que es peor todavía, pero ¿cuántos de nosotros, superiores, superioras, nos reunimos con nuestras hermanas y hermanos? Y no siempre esos encuentros
son evangélicos, ¿verdad? Puede ser que no lo sean bien del todo. La ética del encuentro y del cuidado nos está invitando a eso, a revisar la calidad del encuentro y a mirar la comunión, a construir redes nuevas, relaciones intereclesiales, a salir de nuestra propia carne, a ir más allá, a ir donde hay necesidad de mayor encuentro. Esta ética del cuidado, pues, como bien sabemos, es una urgencia, es una urgencia. No podemos pretender una vida consagrada, encerrada en sí misma, una vida consagrada que no mira hacia afuera, que no es itinerante, que no abre los ojos, una vida consagrada que no se compromete con los grandes problemas del tiempo. Y lo sabemos, cuántas situaciones de abuso de menores, cuántas situaciones de maltrato entre nosotros, de maltrato pastoral. Hay un maltrato pastoral que también es grave, dejar a la gente sin procesos, sin planificación, sin una buena ruta pastoral, sin un camino cierto. Hay también un maltrato que quizás nosotros pues pasamos por allí y no nos damos cuenta que también le faltamos al Señor de esa manera. Por eso la profecía nuestra tiene que ir en esos caminos. Tenemos que aspirar un poco más a ser asertivos en nuestros encuentros, a buscar las raíces, a denunciarnos si hace falta también, ¿verdad? A nosotros mismos, a buscar caminos plenos donde realmente se dé un camino evangélico y no se den solamente intuiciones que no siempre llevan a feliz término. Esta ética del encuentro y del cuidado es más que una bonita vida comunitaria. Es mucho más que eso. Ojalá que haya una hermosa vida comunitaria, porque será también el lugar de donde nacen, se inspiran, surgen relaciones distintas con el entorno, con nuestra gente, con nuestros niños, con nuestras niñas, con nuestros muchachos y muchachas, con la gente que trabaja con nosotros en tantos proyectos pastorales, con aquellos que dan la vida al igual que nosotros, y hay muchos que dan más vida que nosotros. Por eso creo que la ética del encuentro es un llamado urgente a darnos cuenta que el Evangelio de Jesús debe estar muy presente, siempre presente, y debe ser el alma de nuestras relaciones con la gente y de nuestra labor apostólica, misionera, donde nos encontremos. Y la sexta tinaja es esa invitación a optar por la ecología integral. Una invitación que para todos nosotros viene resonando ya desde que nos acercamos a la Laudato Si, pero que este último mes ha resonado con mucha fuerza. A la escucha de los clamores de la Amazonía, se ha renovado esa invitación a optar por una ecología integral. El sínodo ha insistido en que el paso debe ser de la escucha a la conversión, que solo el ejercicio sagrado de la escucha puede suscitar en nosotros transformaciones profundas y transformaciones que nos lancen no solo a acciones de carácter ecológico, transformaciones que produzcan en nosotros una nueva manera de situarnos, un nuevo estilo de vida, más en comunión, más en relación con los otros, con la tierra. Esa es la conversión a la que se nos está invitando, en el fondo, a poder reconocer la sacralidad de todo lo creado,
a ese Dios que habita en todas las cosas y todas en Él. A ponernos del lado de quienes defienden la vida, la tierra y las culturas, la diferencia, porque en todas las culturas hay semillas del verbo, en todas las culturas está Dios palpitando y revelándosenos y recreándose de una manera que tiene algo para decirnos y para interpelarnos. Estamos invitados a profundizar con mucha fuerza, todos los religiosos, en lo que es la conversión ecológica. Una conversión que nos sitúa en comunión con todas las criaturas y que nos sitúa respetuosamente ante todos los ecosistemas naturales, que nos sitúa al cuidado de la vida, que nos sitúa al cuidado de la casa común. Nosotros como CLAR hacemos parte de muchas redes, porque si en algo creemos en este momento de la historia es en la importancia de la red, de lo inter, de ser con otros, de salir de nosotros mismos. Y una de las redes a la que pertenecemos, de la cual somos cofundadores, es la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica. Las instancias fundadoras de esa red son el CELAN, la Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe, Cáritas y la CLAR. Esas tres instancias dan lugar a esta red maravillosa que es la REPAN. Y desde ahí, desde la REPAN, entonces nos sentimos invitados a seguir haciendo mapeo, análisis, discernimiento de lo que pasa con los bienes de la tierra, con los bienes de la creación y con la dignidad humana en nuestro continente. Pero nos sentimos invitados también a seguir apoyando esas iniciativas en las que sentimos que está la novedad de Dios. Por ejemplo, en este momento de la historia, las redes itinerantes, que son pequeñas células, pequeños grupitos de hombres y mujeres religiosas, religiosos y laicos que están a lo largo de la Amazonía. Algunos de ellos desde hace más de 20 años, en eso no hay novedad. La novedad está en que podamos con ellos, con esos equipos itinerantes que están en distintos lugares de la Amazonía, seguir tejiendo red, que podamos apostar por acompañarlos, porque hay muchos religiosos y religiosas en situación de misión, en estado de misión, viviendo profundas soledades. Entonces, que podamos optar por acompañarlos, por ofrecerles posibilidades de encuentro y de formación. Y estamos a la expectativa de todo lo que este proceso sinodal que no ha terminado, hubo una fase sinodal previa, se desarrolló la asamblea sinodal y ahora estamos en esta fase de post-sínodo, que nos tiene también expectantes de qué más va a surgir, de por dónde Dios nos va a llamar, de qué nos va a decir el Papa en su exhortación apostólica. Entonces, estamos en esa fase también expectante porque intuimos que hay una llamada fuerte de Dios al cuidado de la dignidad humana y de la tierra, a optar por un estilo de vida que nos exige una conversión ecológica y que exige también que nos comprometamos para estar en esos lugares, para nosotros concretamente del territorio amazónico, en los que nadie o no quiere o no puede estar. Entonces, por ahí sentimos una llamada grande. Esas son nuestras 6 tinajas. Esas tinajas en el horizonte, cuando ustedes lo lean, porque les va a quedar eso de tarea, se van a encontrar que nosotros hemos querido llenar esas tinajas de palabra, vida y profecía. Entonces ustedes se van a encontrar cuando lean el horizonte inspirador con una iluminación de cada una de las tinajas
que ha hecho también nuestro equipo de teólogos y que apunta a cuál es la hora profética de cada una de esas tinajas, porque lo nuestro es la profecía, sobre todo en un continente como el que estamos situados. Hoy cada vez creemos más que también la profecía a la que estamos llamados es la profecía de lo comunitario, la profecía de lo comunitario, que en un mundo como el nuestro, tan dividido, tan polarizado, de tanta migración, de tantas fronteras, en las que algunos de los poderosos se empeñan en crear muros, lo nuestro tiene que ser la utopía de la fraternidad. Lo nuestro tienen que ser los puentes. Lo nuestro tiene que ser la sinergia, la red. Entonces, nuestros teólogos nos han ayudado a ahondar en por dónde va esa profecía. Ustedes se van a acercar a ello, lo van a leer y nos vamos a sentir muy en comunión cuando lo estén haciendo. Y en tercer lugar, nuestro horizonte inspirador lo que plantea es la proyección, por dónde, cómo hacerlo, el actuar, el fluir. Y para eso la CLAR pues tiene unos equipos, unas comisiones, tiene un equipo de reflexión teológica conformado por teólogos, hombres y mujeres de distintos espacios del continente, tiene un equipo de secretariado muy competente, de personas muy buenas. Dani es la secretaria, hay un equipo de laicos también ahí jugándosela permanentemente por hacer posible este latir de la vida en la CLAR, y estamos organizados en comisiones, tenemos 15 comisiones. La CLAR es un organismo vivo, es un organismo con historia, 60 años, pero es un organismo vivo que se tiene que recrear y replantear en los distintos momentos. Por eso, para este trienio han surgido unas comisiones nuevas. Surgió la Comisión Amazónica, surgió la Comisión de Migrantes y surgió la Comisión de Cuidado y Protección de Menores y de Adultos en situación de vulnerabilidad. Entonces, esas 3 comisiones nuevas, se separaron algunas porque teníamos junta la comisión afro e indígena, y la reflexión nos ha ayudado a entender que son realidades completamente distintas y que tiene que haber una instancia que piense y actúe de cara a la realidad indígena y una instancia que piense y actúe de cara a la realidad afro. Nosotros como CLAR trabajamos en dinámica de seminarios. Hoy estuvimos en unas visitas muy especiales al dicasterio de la doctrina de la fe y al de los obispos, y en el dicasterio de los obispos nos decían, pero porque habían estudiado muy bien nuestro horizonte inspirador, nos decían, pero tienen casi un seminario por mes, y es verdad, o sea, hay una dinámica de mucha vida, fluye así, muy constantemente la vida en la CLAR, gracias a todas esas personas, a todos esos religiosos comprometidos. Entonces tenemos los seminarios, que son instancias a las que se convoca a religiosos de todo el continente para reflexionar, para mirar juntos líneas de acción, líneas de compromiso, y distintos medios que favorecen también que pueda haber acompañamiento, comunicación y formación en lo cotidiano. Entonces ofrecemos subsidios, distintos mensajes que ayuden a leer las coyunturas, distintas cosas que las comisiones todas son muy activas en eso. Ahora los queremos invitar, esto es una pincelada por nuestro horizonte inspirador. Los queremos invitar a escuchar el himno de la CLAR. Nosotros también anualmente, trimestralmente también pensamos en un himno. Es una canción que nos anima y nos inspira durante el trienio. Esta canción la compuso una hermana argentina que se llama Marcela Bonafede. Y yo les quiero contar la historia de esta canción. Yo llamé a Marcela y le dije, Marce, necesitamos hacer un himno para la CLAR, ¿te animas a hacerlo? Y Marce me dijo, ay Lili, estoy como así como estéril, ¿no? Como que no produzco mucho. Entonces yo le dije, Marce, mejor, eso es perfecto.
Cuando uno está así, Dios es el que hace, entonces perfecto. Marce se rió y me dijo, bueno, dame 8 días. Si en 8 días sale algo bien y si no, entonces busca otra persona. En el marco de esos 8 días murió una religiosa, Rosa Elena Callejas, 93 años. Rosa Elena había sido misionera en un pueblito que se llamaba Cristales, donde en 1989 fueron por ella porque la querían matar. La querían matar pues porque en su opción por Cristo, en medio de los campesinos, pues animaba a los campesinos a lo comunitario, les ayudaba a entender que la tierra era para la diversidad y no para el monocultivo, les enseñó a organizarse. Rosa Elena no estaba cuando fueron a matarla a ella, mataron a otra de sus hermanas, Teresita, del salón de clase, delante de sus alumnos. Pero Rosa Elena, como lógicamente la iban a matar, y en Colombia cuando te van a matar, te matan, entonces las personas que estaban al frente del acompañamiento de Rosa Elena le dijeron, te vas del país. Y se fue a vivir a Argentina, y entonces conoció a Marcela, y Marcela conoció a Rosa Elena. Pues bien, Rosa Elena se murió. Y Rosa Elena sintetizaba en su vida todas esas opciones que a lo largo de estos 60 años han sido válidas para la CLAR. Era una mujer centrada en Jesús y su opción por Jesús la hizo gozosa, alegre, capaz de vivir con mucho sentido su vocación, esperanzada por encima de todas las cosas, y la hizo capaz de radicalidad evangélica, de pobreza, de austeridad, de trabajo decidido por la justicia. Marce dice que cuando supo que Rosa Elena había muerto, se fue a la capilla a orar la vida de esa mujer de 90 años, una vida como cualquiera de otras de nuestras religiosas, vida de esas que pueden ser anónimas, pero que son tan fecundas, y fruto de la oración de esa vida y teniendo al frente el horizonte inspirador, surgió esta canción que los invitamos a escuchar y que les pedimos que mientras la escuchen piensen en todos esos hombres y mujeres que también en nuestro camino de seguimiento hemos conocido y que sentimos que son inspiración, fundamentalmente porque han vivido de cara a lo fundamental, porque no se han dejado romper la esperanza, porque han puesto sus energías en lo que realmente vale la pena, en la centralidad de Jesús y en la entrega a los hermanos. Que se acabó, que ya no hay más, que se agotó la coherencia, la radicalidad, lo esencial, las utopías. ¿De dónde recuperar la esperanza y la pasión? Solo hay tinajas viejas de la tradición. La novedad grita, ya viene. Estamos de fiesta. Ya es la hora, María que apresura, ya es la hora, la fiesta no puede acabar, la ruaj no se puede apagar. Nos miras y te miramos porque eres el Señor. Tú nos llamaste a ser amigos en misión. El evangelio es día a día. Florece, imperceptible, iglesia nueva, humilde y fiel, que se arremanga y se juega hasta la piel. Testimonial
pobre y pequeña, hagan todo lo que Él diga, ya es la hora. María nos empuja, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la ruach no se puede apagar. No es tarde, este es el tiempo de la alianza, es el Kairos. El vino bueno de Jesús se derramó y nos causó tanta alegría. Dispuestos, aquí nos tienes para amar y contagiar al pueblo pobre y a quien se quiera sumar a restaurar grietas y vidas. Estamos aún de fiesta, ya es la hora. Son tantos invitados, ya es la hora. La fiesta no puede acabar, la ruach no se puede apagar. Fiesta no puede acabar, la ruach no se puede apagar. La ruach no se puede apagar. La ruach no se puede apagar. No se puede apagar ese espíritu que nos sigue impulsando y que nos sigue animando más allá de nuestra minoridad y pequeñez, a que surja lo nuevo y a que surja con esperanza y con renovado entusiasmo. Y esta mañana también, cuando visitábamos el dicasterio de la doctrina de la fe, cuando subíamos y bajábamos por esas escaleras, recordamos a don Pedro Casaldáliga. Pensamos en él, porque hay lugares, hay espacios, hay símbolos que nos evocan personas y pensamos en don Pedro Casaldáliga. Y queremos terminar con un pequeño poema de él porque es la hora, ¿no? Es la hora. Pero en ocasiones tenemos la tentación de pensar, uy, no, pero ya es tarde. Para mí es tarde, ya tengo 80 años, para mí es tarde, ya estoy cansada, para mí es tarde, ya estoy tan deprimida, para mí es tarde, me siento tan sola. A veces tenemos la tentación de pensar que es tarde. Y don Pedro Casaldáliga dice, ya es tarde, pero es nuestra hora. Ya es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer el futuro. Ya es tarde, pero es madrugada si insistimos un poco. Lo que nos toca a cada uno de nosotros en esta condición de lo que somos, de hermanos y hermanas, es insistir para que en esta hora en la que somos más frágiles, más pequeños, también pueda florecer y amanecer una nueva primavera para la iglesia, para nuestro mundo y para la vida religiosa. Y entonces, ahora la posibilidad de compartir un poco más, de escucharnos, si ustedes quieren preguntar algo, que podamos compartir un poco más sencillamente. Ustedes tienen la palabra.
¿O alguna resonancia, algo que podamos entretejer todas juntas? Daniela, tenemos algunas de aquí en la sala española. ¿Puedo? Sí. Preguntas. Estamos recogiendo preguntas y comentarios desde WhatsApp, Facebook y Zoom. Además de muchos agradecimientos y saludos porque tienen amigos en toda América Latina, les está saludando. Hay algunas preguntas. La primera es, ¿dónde está el lugar de la comunicación en el horizonte inspirador? Otra, ¿cómo mantener las generaciones mayores la esperanza y no contagiar mal sabor a las nuevas generaciones que aún seguimos soñando y creyendo? Bueno, entonces voy a responder la primera, en dos sentidos. El primero es, hay cosas que para la vida religiosa tienen que ser no transversales, sino vertebrales. Y en este momento de la historia, la comunicación entendida más allá de las redes sociales, es decir, la comunicación entendida también como un modo de situarnos, como una ética, como una experiencia que nos exige nuevas narrativas, tiene que ser para la vida religiosa un vertebral. Entonces, en ese sentido, en nuestro horizonte inspirador, la comunicación es un vertebral. Pero las cosas hay que ponerlas en práctica. Entonces, cuando en la tercera parte hablamos del actuar y del fluir, todos los medios que tenemos ahí, los medios de los que hace uso las comisiones, en los seminarios, tienen que ver con procesos comunicativos. Porque también una de las cosas que consideramos importantes es seguir ayudándonos a visibilizar. Y para visibilizar tenemos que hacer uso también de medios, de las redes, de las nuevas tecnologías. Tenemos que aprender, a todos nosotros nos ha supuesto aprender muchas cosas. Tenemos grandes maestros, tenemos un comunicador que hoy está cumpliendo años, desde aquí le mandamos saludos. Y que nos ha enseñado muchas cosas, no solo a nosotros, sino a los presidentes, a los secretarios de las conferencias. Entonces también son otras lógicas que nos exigen también aprendizaje, conversión, pero la comunicación tiene que ir más allá de tener una página web, una plataforma en Facebook, en Instagram, en Twitter, que es muy importante porque eso nos ayuda a visibilizarnos. La comunicación tiene que ser como la construcción realmente de la narrativa desde donde nos queremos situar como vida religiosa. Y eso nos exige entonces nuevas éticas, nuevos tipos de relación y nuevos modos también de situarnos comunicativamente. No, solo agregar que la CLAR es comunicación continua. No es la comunicación no es un ítem del horizonte inspirador, sino que realmente atraviesa todas nuestras prácticas. Nuestro modo de ser y de obrar es a través de la comunicación. Y gracias a Dios hemos crecido mucho y estamos en un buen momento y tenemos que potenciarlos más desde todas estas características que recién Liliana nos compartía. Así que muchas gracias por la pregunta. Viene la segunda. ¿Cómo no perder, verdad? Este entusiasmo de vida con los hermanos mayores, las hermanas mayores. Quisiera acentuar 3 puntos. El primero, el reconocimiento de que la vocación de aquellos que parece ser somos más jóvenes porque nacimos después, nuestra vocación tiene como base la fidelidad creativa de nuestros hermanos mayores, de la respuesta que ellos dieron en sus tiempos.
Si bien en Latinoamérica y algún sector de religiosos jóvenes hemos quizá caído en un demasiado criticismo de las respuestas que dieron en otros tiempos nuestros hermanos, fue la respuesta que dieron y la dieron con amor y con entrega total de sus vidas. ¿Cómo decirle a los hermanos mayores gracias? Porque fueron valientes y fueron adelante. ¿Y cómo reconocer que su respuesta puede ya no estar siendo la necesaria hoy? Y tomar la adultez, los que seguimos, para saber que nos toca dar respuestas a la altura de las que ellos dieron. Segundo punto, la oportunidad y la necesidad que existe en nuestras comunidades de hermanos, hermanas, de un vino añejo, sabroso y bueno, humano y espiritual. Que sean guías sabios de cualquiera que se acerca, en especial para los más jóvenes. Creo que todos tenemos la gracia de conocer a alguien mayor que su cara fue marcada por arrugas de misericordia. Y esto es lo externo, pero dentro, un testimonio de belleza dada, de belleza entregada. Y entonces la oportunidad de aprovechar esa sabiduría que ahí está escondida muchas veces y no sabemos leer. Ahí hay un tesoro. Y la tercera, que los que aparentemente estamos más jóvenes, sepamos configurarnos de la manera adecuada para ser aquellos que tendremos más edad y poderlo hacer con una entrega gozosa de nuestras vidas. Quería aportar sobre esa pregunta porque la escuché en otra ocasión y creo que tenemos nosotros que hacer una terapia continuamente en nuestras vidas de aprender que como religiosos no nacimos para cargos, para responsabilidades, para una dirección, una coordinación. El Señor nos escogió para que seamos consagrados, seamos un testimonio alegre, vivo, lo más que se pueda, ¿ok? Lo más que se pueda. Hay veces que llega un momento en la vida del consagrado, de la consagrada, en que llega la tristeza porque se siente que no se puede hacer como antes se hacía. Y sin embargo, tanto que se puede seguir haciendo, ¿eh? Tanto que se puede seguir haciendo. Creo que esa terapia tenemos que hacerla todos nosotros. Aprender a envejecer. Aprender que algún día la fuerza no la vamos a tener como la tenemos ahora o la tuvimos antes. Todos fuimos unos quinceañeros que saltábamos como unas capas en las montañas, ¿verdad? Todos. Pero esa fuerza no siempre las vamos a tener. Tendremos que avanzar con los tiempos y darnos cuenta que Dios en cada etapa de tu vida te va pidiendo una entrega distinta, pero todavía hermosa. Y no te llamó siempre para cargos. Te llamó porque te quiere, porque te necesita y porque confía en ti. Eso tenemos que convertirlo en terapia todos los días en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cuántos de los que estamos aquí no anhelamos que al final de nuestras vidas consagradas estemos con entusiasmo, con alegría? Sabemos que también en el seno de nuestras comunidades pues se cultiva también y está presente la desesperanza, el desánimo, el sinsentido. Por eso hablábamos de esa primera tinaja, de cómo cada vez más vivir con profundo sentido nuestra vocación. Pero quisiera compartirles algo que les compartí en la reunión que tuvimos de presidencia, y es un concepto que he estado reflexionando que se llama desamparo aprendido. Es un concepto psicológico que lo que establece es esa creencia, el desamparo aprendido es esa creencia profunda que tenemos que nada de lo que hagamos va a ocasionar un cambio. Y yo creo que tendríamos que tenernos de una manera desnuda, transparente, ante esa creencia
que muchas veces opera en nosotros y en el centro de nuestras comunidades, de ese desamparo aprendido. Para que esa experiencia profunda de Dios pueda tocar esas raíces hondas y profundas y podamos entonces vivirnos, que la fuente de nuestra vida en realidad sea una fuente evangélica. Porque a veces en realidad lo que opera en nosotros y en nosotras, a veces decimos sí creer en Jesús, pero muchas veces lo que opera en nosotras, consciente o inconscientemente, son unas creencias sumamente profundas que han de ser transformadas por una experiencia de Dios afectiva y por una experiencia también comunitaria, afectiva y calurosa. Yo creo que en la medida en que vayamos viviendo una experiencia honda y profunda, afectiva con Dios y al mismo tiempo comunitariamente, eso va a ir fortaleciendo el sentido profundo de nuestra consagración. Bueno, muchísimas gracias por ese panorama tan bonito que también invita a dar seguimiento. Entusiasmante, ¿no? Lo habéis preparado muy bien. Mi pregunta, cuando hablan de esa tinaja de la transformación donde se busca ese nuevo camino de la Iglesia, caminar con la Iglesia hacia un modo de ser la Iglesia. Me preguntaba cómo la CLAR se hace también parte de un diálogo con la Iglesia, con la Iglesia en el sentido más amplio. ¿Qué foros hay, qué caminos habíais intuido o proponéis o habitualmente tenéis? Sí, también ha habido para la CLAR todo un proceso que puede ser también proceso de conversión, de resituar la relación con la Iglesia en un sentido más amplio. Y nosotros, esta presidencia actual, con gozo recoge el fruto de un proceso. Las presidencias anteriores han hecho un camino muy bello de comunión con la Iglesia jerárquica, con la Iglesia Pueblo de Dios, y nosotros somos herederos de ese camino que han hecho las presidencias anteriores. ¿Qué nos posibilita eso? En un sentido entonces práctico, que es tu pregunta. Por ejemplo, tener con el CELAN, con la Conferencia de Obispos de América Latina y el Caribe, unas relaciones que van más allá de lo funcional y de lo establecido. A tal punto que en este momento, por ejemplo, el CELAN está replanteando su identidad, está en un proceso de transformación, invitado a ser parte activa de ese proceso de transformación. Nos estamos sentados a la mesa con nuestros obispos, discerniendo juntos y pensando juntos por dónde tiene que ir esa transformación del CELAN. Eso es maravilloso, eso es milagroso, eso es parte de este kairos eclesial y de este nuevo modo de ser iglesia al que nos está invitando Francisco. Pasa también por aceptarnos distintos, por aceptarnos diferentes. En nuestra iglesia hay pluralidad, hay distintas maneras de vivir este compromiso eclesial, hay líneas, si lo queremos llamar así, diferentes, pero hacer la iglesia sinodal
requiere situarme ante el otro en todo aquello en lo que podemos confluir, valorando todo eso en lo que podemos unirnos para lo que es propósito común. Trabajar por el reino de Dios, evidenciar la causa de Jesucristo, ayudar a que la gente pueda tener mejores condiciones de vida. Entonces, más que el énfasis en la diferencia, poner el énfasis en aquello que se constituye cultura común, proyecto común, posibilidad compartida de hacer reino de Dios. Y desde ahí nos estamos situando. Eso exige conversión, exige no estereotipar, no juzgar solo como desde las lógicas frías que producen las ideologías, exige reconocer en el otro un igual, un hermano, con unas sensibilidades y unas ópticas que lo han llevado a ser el ser humano que es y a construir la iglesia desde donde la construye. Ese es un proceso que en ocasiones supone dolor. La comunión en ocasiones se hace con una cuota de dolor, pero siempre, siempre que hacemos el camino de la comunión, estamos más cerca de hacer reino de Dios. Entonces, nosotros realmente lo estamos viviendo con gozo, con esperanza, valoramos muchísimo las posibilidades de comunión real que tenemos en América Latina con nuestros obispos, con el CELAN. Las conferencias del episcopado latinoamericano también van haciendo, del episcopado latinoamericano, las conferencias nacionales van haciendo camino con sus conferencias de obispo. En unas realidades es más fácil, en otras realidades es mucho más difícil, pero no nos hemos negado la posibilidad de hacer camino, de intentar tender los puentes y de buscar esos núcleos que son los núcleos de la comunión. De lo que estamos todos completamente convencidos es que el estilo sinodal es el estilo de la iglesia de este nuevo siglo, que no hay otro, que es por ahí y que eso nos exigirá purificar las relaciones, situarnos desde nuevas relacionalidades, desde nuevas lógicas comunicativas, en respeto profundo por la diferencia, acogiendo la diferencia, con muchísima claridad en la identidad, en lo propio, porque la primera condición para el encuentro es que esté clara la identidad, pero sin darle supremacía a lo propio sobre lo que puede ser común y sobre lo que puede ser posibilidad de hacer reino de Dios. Entonces, realmente nosotros creemos que estamos en un momento muy bonito. Esta misma visita que estamos haciendo ahora aquí en Roma a los dicasterios, mañana tenemos la audiencia con el Papa, es simplemente un signo, es sabernos y sentirnos en comunión con esta iglesia, con lo que es, con su dolor y con su esperanza. Y es decir que como religiosos queremos ayudar, queremos sumarnos a esas intuiciones que tiene el Papa Francisco y que pueden contribuir a que podamos recrear nuestra iglesia, vivirnos y situarnos de una manera nueva. ¿Cómo favorecer la formación política y la participación en instancias públicas que ustedes hablaban en la tinaja 4? Hay diferentes iniciativas, ¿verdad? Algunas tienen que ver con posibles programas de organizaciones internacionales que ofrezcan a los liderazgos en vida religiosa poder descubrir estrategias de tal manera que las acciones pastorales que realizamos en el día a día tengan esta visión. Hay una primera parte de tenerla en la visión, de decir,
tener claro que lo que hacemos es colaborar a la vida plena de todos. Y eso pasa por las organizaciones muy concretas de comunidades locales y que actúan bajo leyes. Y sabemos que en muchos lugares la presencia de los religiosos y la autoridad moral que tienen da para que articulados con la sociedad civil podamos impulsar horizontes legales que favorezcan la vida plena de todos. Y esto requiere una formación que nos permite intuir de manera clara o conocer cuáles son los caminos posibles, de tal manera que no sea un irnos de frente ingenuamente contra paredes y que solamente nos causan más frustración, sino conocer realmente cuáles son los mecanismos legales, los mecanismos legislativos, los mecanismos de construcción común locales según lo propio de cada cultura, ¿verdad? Se han ido implementando en diferentes conferencias nacionales algunas de estas estrategias para un caso muy concreto, Brasil, por ejemplo, de decir cómo se han capacitado para poder incidir ahí donde los derechos humanos, los derechos de los niños, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, el apoyar, por ejemplo, la revisión del examen periódico universal de cada nación y saber que dentro de nuestras comunidades, que decimos, a veces están nuestras hermanas y hermanos donde no llega el camión de la Coca-Cola, ahí tenemos unos ojos que pueden dar cuenta de si aquellos pactos firmados por nuestro Estado se están cumpliendo. Pero para esto es necesario vincularse, para que esta voz llegue. Y si bien llega el examen periódico universal donde cada gobierno da su palabra, va toda la otra palabra de las organizaciones civiles que dice, pues mira, el Estado dice que ya cumplió, pero mira la realidad que estamos experimentando y el dolor que estamos. No, y solo agregar concretamente que la CLAR el año próximo comienza a hacer un trabajo fuerte en red con JOCOR, que es una entidad que forma para la incidencia política de la vida consagrada, del cual tenemos a un representante también en la ONU, y que va a ser el padre Gabriel Naranjo. Y el padre Gabriel, junto con un pequeño equipo, y la CLAR va a estar continuamente respaldando, va a visitar primeramente lugares de mayor trascendencia, como son, por ejemplo, Haití, Venezuela, Nicaragua, y entonces con un tipo de encuentros talleres, en el cual allí se va a colaborar para formar a la vida religiosa con el propósito de que tenga una incidencia de transformación en la realidad local. Entonces esto es muy nuevo, le estamos dando forma, estamos acompañando el proceso y creemos que ya el año próximo va a comenzar a circular por el continente. Sí, formación y participación en las instancias públicas en las que se toman las decisiones. Ahí también tenemos que estar los religiosos. Y porque ya van a ser las 5 y creo que tenemos que ir cerrando, nosotros quisiéramos terminar compartiendo con ustedes un mensaje que hoy vamos a enviar a los religiosos del continente y que está en la línea de esta última pregunta, de cómo responder en coyunturas tan complejas como las que está viviendo nuestro continente y también gran parte del mundo a esta realidad. Y quisiéramos invitarlos a ustedes que están también en esta parcelita del reino en Europa, a que se unan a nosotros, pues en este deseo de trabajar, de no desfallecer, de resistir, de orar y de generar esas dinámicas que pueden hacer el cambio. Entonces quisiéramos compartir con ustedes el mensaje, si nos ayudan a proyectarlo en la pantalla, está ya en el computador. Voy a ponerlo.
lo vamos a leer. ¿Te parece o te esperamos? Ah, bueno. Gracias. Roma. Porque estamos muy romanos. Perfecto. Roma, 13 de noviembre de 2019. El pueblo es solo un resto de esperanza. No lo dejemos solo, entre guardias y príncipes. Es hora de sudar con su agonía. Es hora de beber el cáliz de los pobres y erigir la cruz desnuda de certezas y quebrantar la losa, ley y sello del sepulcro romano y amanecer de Pascua. Queridos hermanos y hermanas, esta imagen de Guayasamín, titulada El Grito, expresa con elocuencia lo que contemplamos de una orilla a otra del continente. La actual coyuntura nos pone ante la dolorosa verdad de nuestras democracias frágiles y permeadas por la corrupción. Nos sitúa justo allí donde se hace más agudo el clamor de quienes ven vulnerados sus derechos, arrebatada su dignidad, amenazada la paz, bloqueadas las oportunidades de alimentación, trabajo, estudio, participación. Esta hora del continente evidencia una inconformidad enquistada, un dolor que no ha tenido tregua y produce una indignación creciente. Y justo ahora percibimos en todas las geografías un empeño maquiavélico por polarizarnos, por hacernos olvidar que somos hermanos, hijos del mismo pueblo, fruto de una tierra abonada con sudor y sangre. Quienes ostentan de forma indebida el poder nos quieren divididos, estereotipados, en bandos claramente diferenciados. En este hoy del continente queremos invitar a la vida consagrada a no desfallecer en el empeño por discernir y hacer lectura de fe de la realidad. No podemos acostumbrarnos a las escenas, a las cifras, a los datos, a las circunstancias que evidencian el dolor de nuestro pueblo. Tenemos que estar allí donde la vida fluye y es más compleja. No podemos resguardarnos en la complicidad pasiva de aquellos a quienes el temor paraliza. Lo nuestro será siempre configurarnos con Jesús y como Él, optar por los últimos, por los más pequeños, por las víctimas. Mantener una posición lúcida y crítica frente a los medios de comunicación y no convertirnos en multiplicadores de engaños. Ver, escuchar, leer, confrontar. Ojalá pudiéramos hacer una red de comunicación que nos permita acercarnos al dolor y a la esperanza de nuestra gente desde la verdad.
Muchos de nosotros estamos realmente allí donde acontece la historia. Los invitamos a aprovechar los medios de comunicación de nuestras conferencias y de la CLAR para hacer que esa versión de la realidad circule, llegue a todos y se convierta en motivo de oración, discernimiento y compromiso. Acompañar desde la bondadosa cercanía a las personas que más están sufriendo, escuchar y no declinar en la esperanza, favorecer en toda circunstancia la ética del encuentro y del cuidado. Participar e involucrarnos en todas aquellas iniciativas comunitarias que en sintonía con los valores del Evangelio contribuyen a la vida, a la justicia, a la paz, a la democracia. Orar desde la experiencia profunda de la comunión. Los invitamos, a ustedes también, a hacer el 22 de noviembre una vigilia de oración por nuestro continente. No temas, pueblo mío. En torno a Jesús, retomar todo el dolor, la inconformidad, la resistencia, la esperanza, el clamor de nuestra gente y pedir la luz que necesitamos para saber cómo y desde dónde situarnos en esta coyuntura. El abrazo, también obra de Guayasamín, nos confiere un envío. Ser, desde nuestra identidad de consagrados, expresión que haga creíble la palabra de Dios. No temas, pueblo mío. Que Nuestra Señora de Guadalupe nos confirme en la opción de caminar junto a los más pobres hasta que amanezca para todos la esperanza. Cuenten con nuestra oración y cariño, Presidencia de la CLAR. Los invitamos a que nos unamos en este momento realmente del continente, que es un momento muy difícil, a que podamos orar, a que podamos ayudar a que la gente resista, que permanezca. Ayer les contaba yo que me llegaban WhatsApp de personas realmente quebradas por lo que estamos viviendo. Es muy doloroso en todas partes. Entonces, que también podamos desde acá solidarizarnos con ese grito de esa otra partecita del mundo, que es grito de los más pobres y que requiere que perseveremos en la oración, en la resistencia, en la esperanza y también en la lucha. Muchas gracias. Y queremos